Beto, cambiando de tema, estamos en comunicación con Andrés de Leo, él es senador provincial de Juntos por el Cambio, presidente de la coalición cívica ARI. Buenos días, Andrés, ¿qué tal? Ezequiel García y Beto Bucecki los saludamos, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto, ¿cómo les va? Hace mucho que no hablamos con usted, Andrés. Bueno, en realidad, casi bien podemos llegar a decir. Tampoco nos va tan bien, porque si vemos, o sea, fíjate lo que estábamos leyendo recién, que es una gran preocupación para toda la sociedad. Hay faltantes en muchas cuestiones y cada vez el llegar a fin de mes a todos y a todas nos cuesta muchísimo. Desde una persona que recibe un plan social hasta una persona que cobra una jubilación mínima, que son los más afectados de todos, y personas que tienen que hacer algún tratamiento de salud, sabe que llegar a fin de mes les va a costar un montón. Bueno, así lanzo la charla sobre los contextos económicos, políticos y sociales que está atravesando la energía, Andrés, la Argentina, perdón, Andrés. Sí, es que indudablemente se están empezando a pagar las consecuencias. Los argentinos estamos empezando a pagar las consecuencias de un muy mal manejo por parte del gobierno nacional, fundamentalmente cuando se ingresó a la pandemia, que de por sí ya representaba un problema que había que tener en cuenta, pero el muy mal manejo que ha hecho el gobierno nacional en la pandemia, del manejo económico de la pandemia y de todas las aristas más allá, que encima hemos tenido un fracaso sanitario estrepitoso, en la cual la Argentina lamentablemente está en el ranking de los países con más altos niveles de fallecimientos y de contagio de COVID, pero encima las consecuencias de ese mal manejo la estamos pagando ahora. Tenemos un país con un 50% de inflación, a pesar de que se han impuesto controles de precios. No, digamos, estos últimos son un recrudecimiento, un endurecimiento de una política que viene siendo llevada adelante desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Recordemos con las tarifas, recordemos con los precios cuidados, recordemos todas las barreras que se ponen a la importación para tratar de que no haya desabastecimiento de dólares. Es decir, que a pesar de todas esas medidas que debieran haber, según el gobierno, obviamente, significado una reducción drástica de la inflación, bueno, estamos padeciendo una inflación cada vez más alta, y en el medio de esto, evidentemente, estamos en un proceso de una descomposición del gobierno, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la gestión, que, bueno, ya no se puede ocultar, quedó de relevancia, quedó absolutamente expuesto después de la semana de las elecciones, con la renuncia masiva de ministros, con la carta de Cristina Fernández de Kirchner y, bueno, el debilitamiento del gobierno. Y, bueno, un ministro de Economía que carece de un plan económico, que encima ahora empezó a hacer fulbito para la tribuna, digamos, más preocupado por tratar de que Cristina Fernández de Kirchner, el día después de las elecciones, lo tenga dentro de su grupo de orcos que extreman sus posiciones. Y, bueno, la verdad es que en este sentido un país sin plan económico, con errores en las decisiones económicas, sin confianza económica, sin confianza política, la verdad es que estamos frente a un panorama muy, muy complejo. De Leo, usted... Leo, permitime hacerle una pregunta, Ezequiel. Sí. Leo, buen día, ¿cómo le va? Beto Bucecki le habla. ¿Qué tal, Beto? Un gusto. Cuando tienen reuniones con economistas de Juntos por el Cambio, si bien todos sabemos que la conducción del país después del 14 de noviembre va a seguir siendo del actual oficialismo, ¿cierto? Es decir, podrá haber sugerencias, no sé si habrá algún acuerdo, se habla de acuerdos, pero en realidad se habla de acuerdo antes de las elecciones y después de las elecciones los acuerdos no se realizan. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo, sin ningún sustento científico, porque no soy economista,
Pero vengo insistiendo que un país con un dólar de $200 económicamente es un país inviable, con una economía donde ya los gremios están pensando en nuevas paritarias, porque la inflación es una espiral que nunca termina. Los economistas de Juntos por el Cambio piensan que en algún momento podría instrumentarse alguna especie de convertibilidad, por decirlo de alguna manera, un plan primavera, un plan Bonex. Nosotros hemos tenido experiencias de plan Bonex de Herman González para tratar de ubicarnos en una sensatez política, plan primavera, plan austral, convertibilidad. ¿Se piensa en algo de eso para después de esto que viene? Bueno, el menú de opciones es vario, ¿no es cierto? Está claro que el día después de las elecciones, todos estos anuncios que se hicieron con fines electoralistas van a quedar en eso, van a quedar en anuncios que seguramente el gobierno va a tener que tomar medidas mucho más drásticas en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con los acreedores, y reitero, el menú de opciones es muy alto. Si yo tengo que agregar a una opción más a la que usted ha mencionado, Beto, es no olvidarse, por ejemplo, una salida parecida a lo que ocurrió en el gobierno de María Estela Martínez de Perón con el Rodriguazo, ¿no es cierto? Estamos hablando de que este modelo está bastante desajustado en muchísimos aspectos, probablemente todavía por motivo de las restricciones, por motivo de los commodities que han estado muy altos, y la buena cosecha, podemos decir que afortunadamente no hemos tenido un mayor desabastecimiento de dólares, que hubiera sido catastrófico para la Argentina, pero está claro que de esta manera el gobierno no puede sostener el plan económico, y con lo cual, reitero, seguramente nos vamos a enfrentar a alguna acción o alguna serie de medidas que pueda hacer o alguna de estas variantes que usted ha mencionado, Beto, o una combinación de ambas. Porque cuando usted menciona el dólar a 200 pesos, tenemos que agregar algún elemento más. Estamos hablando del dólar a 200 pesos, que es el dólar argentino, ¿no? El dólar que le cuesta a cada uno de los argentinos conseguir ese billete, o el dólar de referencia. Cuando ese dólar sube, que es el dólar blue, tenemos un pico de inflación cada vez más alto. Ahora, cuando nosotros hablamos en términos competitivos, que implica tener un dólar desdoblado, estamos hablando de un dólar de algo más de 100 pesos. Es decir, que para que los oyentes lo entiendan, cuando nosotros exportamos productos al mundo, se vende a un dólar de 100 pesos. Pero nuestros productores, cuando tienen que producir, gran parte de sus costos están valuados a un dólar de 200 pesos, con lo cual estamos hablando de que esto genera un enorme problema de competitividad y de rentabilidad. En segundo lugar, el dólar de 100 pesos, que sería el dólar por el cual se podrían importar determinados productos, muchas veces no tiene aplicación, porque el país y el gobierno ha puesto enorme cantidad de barreras para justamente no se generen importaciones masivas y así haya fuga de dólares, con lo cual la verdad que estamos en un contexto harto complicado desde todos los frentes. Cuando hablamos del tema de la inflación, estamos hablando que evidentemente si la Argentina no avanza en un proceso de reestructuración de sus cuentas públicas, vamos a estar con un problema endémico que no se va a solucionar con estos controles de precios, que ya de por sí han fracasado, porque, reitero, los controles de precios los ha puesto el gobierno desde el inicio de su gestión, y esto no ha logrado reducir para nada la inflación. Es decir, que tenemos problemas estructurales muy serios, los problemas en materia energética. Cuando se avanza con la política de subsidios, seguramente la inflación va a ir generando distorsiones que en algún momento va a generar presiones para reajustes en materia del cuadro tarifario. Es decir, que la verdad es que el gobierno y el ministro de Economía tendría que estar más preocupado
en ir readecuando o armando un plan económico que no lo tiene, en lugar de estar saliendo a los medios de comunicación a golpear a la oposición y a descalificar y agraviar a dirigentes opositores. La realidad es que gane quien gane, gane Juntos por el Cambio en esta elección legislativa, o ganar eventualmente, que pareciera difícil, el oficialismo, tendrá que haber cambios para tener un poco de sensatez en un plan económico que hoy no tenemos. Claramente es así, claramente es así. Esto, evidentemente, las medidas que lanzó el gobierno nacional después del 12 de septiembre son medidas claramente con un matiz y buscar tratar de revertir un resultado electoral, pero que desde el punto de vista económico claramente lo que está haciendo es echarle más nafta al fuego, y evidentemente el 15 de noviembre o los próximos días subsiguientes a la elección seguramente se van a empezar a ver las consecuencias de estas medidas que lo que buscaron es un rédito electoral inmediato, sacrificando o agudizando los problemas que los argentinos tenían. Sí, igual yo los estaba escuchando a los dos atentamente, pero también hay que fijarnos en algo, y hay que mirar algo que es muy importante, donde esta pandemia también nos dejó a la vista las grandes fallas de la Argentina, ¿no? Como por ejemplo lo que es la salud. La salud en la República Argentina, el costo de un tratamiento, sea cual fuera, con obra social o sin obra social, la verdad que es muy preocupante lo que está pasando desde los sectores farmacéuticos, que los medicamentos no paran de aumentar, que a veces IOMA te da la cobertura, a veces no te da la cobertura, a veces con PAMI es complicado conseguir el turno, tenés que ir hasta PAMI, tal vez en el Gran Buenos Aires, se lo digo por experiencia, me ha tocado hacer colas de hasta 4 horas en Almirante Brown para conseguir un turno para un tratamiento oncológico. ¿Hay alguna propuesta con salud? ¿Van a sentarse a charlar nuevamente sobre la salud en la Argentina, los médicos, los enfermeros que han sido muy mal pagos? Sí, a ver, indudablemente que nosotros necesitamos reajustar las políticas sanitarias en la Argentina y bueno, indudablemente que la pandemia, lamentablemente, que debió ser una oportunidad para avanzar en políticas de Estado, lamentablemente no lo han sido. El gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, cuando se inició la pandemia, pidió, yo diría que inicialmente con un grado de razonabilidad importante, que había que ganar tiempo para preparar el sistema sanitario, que había que ganar tiempo para preparar a la gente, tanto desde el punto de vista médico, pero además desde el punto de vista emocional, porque estábamos frente a una pandemia que verdaderamente atemorizaba mucho, y había que prepararse para ver cómo la enfrentábamos, cómo nos íbamos a preparar los argentinos para esta nueva vida que era con cuidados preventivos, con distanciamiento social, con protocolos para funcionar en el día a día. Pero pasado ese tiempo inicial que era necesario, la verdad que nos enfrentamos con un gobierno que no avanzó en profundizar políticas de Estado para mejorar el sistema de salud, no solo frente a la pandemia, sino frente a todo esto, y me parece que es necesario que el día después, el 15, el 16, tengamos gobiernos en los distintos estamentos y distintos niveles de Estado que convoquen para ver cómo empezamos a ajustar las políticas de salud vinculadas no solo a la infraestructura, sino vinculadas a lo que Ezequiel vos estás mencionando, que es clave, que tiene que ver con cómo se ordena el día a día, cómo hacemos más accesible la posibilidad para acceder a medicamentos, o sobre todo a medicamentos esenciales y de extrema necesidad. Así que eso me parece que tiene que ser muy claro, y que el gobierno, una vez pasada la elección, sea el resultado que sea, tiene que empezar a trabajar en conjunto
y convocar a todos los argentinos para ir adelante con estas cuestiones que van a ser esenciales. Pero para esto necesitamos que el gobierno cambie su temática. Es decir, la mecánica de confrontación no va a ser el camino para encontrar soluciones. Claro. Sí, Beto. Y Leo, ¿tiene 5 minutos para compartir una noticia que me gustaría leer y que después sí, cómo no. me dé su opinión? Muy breve, porque ya estamos terminando el programa. ¿Tiene 5 minutos? Sí, cómo no, Beto. Estoy mirando una noticia del diario El Día de la Plata, que la verdad no termino de entenderla. Le pido por favor que me ayude a entenderla, con una respuesta muy breve después. La noticia dice: Política y Economía, Plan Oficial, incorporan artículos para comprar en 30 cuotas. Y aparece una fotografía con varias tarjetas Visa. La Secretaría de Comercio Interior sumó nuevos productos y servicios al programa Hora 12, al modificar el reglamento de esa iniciativa que permite la compra en hasta 30 cuotas de artículos de fabricación nacional, bla, 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 bla. Con la ampliación del programa oficial, que está vigente hasta el 31 de enero próximo, se incluyeron, entre otros, productos de cocina durables, como sartenes, ollas, cacerolas y planchas. La modalidad de financiación será la de 12 cuotas de acuerdo con lo dispuesto. Además, dice la noticia, se incorporó un kit para la instalación domiciliaria de servicio de agua potable y cloacas, con el fin de promover un acceso igualitario a esos servicios que son un elemento fundamental del derecho a la vivienda digna. Según datos de la prestadora AISA, que opera en la ciudad de Buenos Aires, no lo dice la información, lo digo yo, que conduce Malena Galmarini, y 26 partidos del conurbano bonaerense, los usuarios tardan 2 años en conectarse al servicio de agua potable y hasta 4 años para sumarse al tendido cloacal. Por ese motivo, Comercio Interior señaló que deviene necesario instalar herramientas de financiación dirigidas, a ver, se la hago corta, están ofreciendo cuotas de 24 o 30 cuotas fijas para poder instalar el agua. ¿No es un disparate esto? Bueno, habría que profundizar la medida, digamos, cuál es la medida. En tanto y en cuanto se repitan situaciones como en otras medidas de compra, que es que después de eso te recargan el precio en el precio final, bueno, me parece que eso no, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero en segundo lugar, lo que es más importante es saber si estamos hablando que detrás de esto, entre el precio que paga el usuario y el precio que recibe la proveedora, ¿no es cierto? ¿Cómo? Digo, no solamente el precio, me parece que lo principal es saber si la red está instalada. Si no, no bueno, es posible. Por eso digo, en principio tiene que ser eso. Y en segundo lugar, habría que averiguar que el precio que paga el usuario y el precio que recibe el proveedor, ver si no hay un diferencial de precio que está siendo subsidiado con fondos del Estado. Y eso me parece que también es muy importante saberlo. Porque a veces uno olvida que uno, digamos, para acceder a determinados beneficios, ya sean o de precio o de financiamiento, no haya una diferencia que sea inclusive abusiva y que lo estemos pagando todos los argentinos o todos los bonaerenses a través de los impuestos. Y esto me parece que también necesita aclararse. Pero además, en el fondo, lo que hay que pensar es lo siguiente. Está claro que hay determinadas inversiones que tiene que llevar adelante un hogar, una empresa, un Estado, que necesita de financiamiento porque muchas veces son montos que necesitan ser prorrogados en el tiempo. El gran problema que estamos enfrentando es que este intento de shock de consumo, de platita en la calle, como menciona la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el problema es que no es sostenible en el tiempo, porque la gente
dentro lo que financie hoy, en 2 o 3 meses se va a encontrar que no va a poder afrontar el pago de las cuotas. Este es el principal problema que tenemos. Generamos más morosidad en el pago y de los argentinos. Inclusive hay en cosas que estoy a favor y hay en cosas que estoy en contra. Y tiene que ver con el tema también, por ejemplo, de poner un poco más de dinero en lo que es la tarjeta alimentar, o solamente darle cuasi IFE a las personas que cobran asignaciones universales por hijo, o a los monotributistas sociales. Pero también nos estamos olvidando que la crisis afectó a todos los sectores, a todos. Hubo personas inteligentes donde tal vez hicieron una inversión de esa plata que recibieron, pero la gente realmente lo demostró en la elección anterior. Quiere laburar, no quiere cobrar una asignación universal por hijo a cambio de nada, sino que se quieren formar. Porque tengo muchas amigas emprendedoras y amigos emprendedores que dicen: yo cobro una asignación universal por hijo, pero yo quiero que me den trabajo, porque yo estudié esto, porque yo estudié lo otro. Y a veces el mercado laboral también está tan cerrado, pero también tiene que ver con las faltas de inversiones que hay en la Argentina, porque no hay una seguridad económica que se sostenga en el tiempo, lamentablemente, en este país. Es que no hay condiciones económicas para invertir, para arriesgar, y mucho menos para contratar gente. Y sobre todo si estamos hablando de una pyme que hoy no está en condiciones de animarse. Pero por eso digo que el problema más serio que tiene la Argentina es un problema de fondo, no es un problema coyuntural que uno lo puede solucionar diciendo: bueno, tenemos un problema de consumo, bajamos la tasa de interés, digamos, aumentamos un poquito el consumo y bueno, uno ajusta. El problema es que tenemos un problema de fondo, tenemos un problema de una Argentina que hoy no puede ser viable en el corto ni en el mediano plazo, mucho menos en el largo plazo. Y esto me parece que es lo que está pasando. El gobierno tiene que darse cuenta que más allá de una elección que hay el 14 de noviembre y de anuncios que son manotazos de ahogado, como el del gobernador Kicillof anunciando gratuidad para los viajes de egresados, para 220.000 egresados en la provincia de Buenos Aires, que implica una erogación de los fondos públicos de la provincia de Buenos Aires que no hay, de 6.600 millones de pesos. Para que tengamos una dimensión, el fin de semana largo, todos los cálculos, tanto oficiales como privados, determinaron que se movilizaron en la Argentina más de 4 millones de argentinos. 4.100.000 y 1.800.000 argentinos hicieron hospedaje de turismo. Y el costo del movimiento económico que hubo en ese fin de semana fue de 17.600 millones de pesos. Y estamos hablando que el gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere malgastar recursos, 6.600 millones de pesos, para viajes de 220.000 chicos. Todos esos anuncios son absolutamente inviables desde el punto de vista económico. Una provincia que está con la educación parada, con una obra pública que estuvo parada durante casi todos los meses, recién ahora empezó a activarse algo para mostrar algo en las elecciones. Por eso digo que el problema es de fondo. Hay que recobrar la confianza, tener un plan económico y empezar a generar inversiones y empezar a generar confianza que den trabajo y que le den ingresos genuinos a la gente. Ojalá que así suceda, senador. Muchísimas gracias por este espacio y ojalá que también luego de estas elecciones que pasen haya un consenso y que realmente puedan trabajar en proyectos en comunes, que no importa la cuestión ideológica, sino que la gente necesita soluciones. Los argentinos necesitamos soluciones y eso se da solamente trabajando en conjunto y en proyectos viables. De Leo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que le vaya muy bien. Hasta luego. Así dialogábamos con el senador de Juntos por el Cambio, José Andrés de Leo. 5 minutos.